Morse. Les cuento que si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Por ejemplo, están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. El Servicio de Impuestos Internos convocó a representantes de grandes empresas y expertos para avanzar en la certificación de sostenibilidad tributaria, parte de la ley anti-evasión. La iniciativa busca fomentar buenas prácticas y transparencia fiscal, incluyendo acuerdos de cooperación y certificaciones externas. Con reuniones y varias mesas de trabajo se promueve un modelo que podría beneficiar la reputación empresarial y fortalecer el cumplimiento tributario en Chile. Recuerden la certificación de sostenibilidad tributaria, la sustentabilidad en el mundo de los impuestos y los tributos. Vámonos a otras noticias. La tramitación judicial de proyectos de inversión en tribunales ambientales registra un aumento histórico, según la CPC. Durante el segundo semestre de 2024 ingresaron 17 nuevas causas con inversiones asociadas por 2.264 millones de dólares. El promedio semestral de reclamaciones pasó de 7 a 16 en los últimos 5 años, reflejando el impacto de la permisología en la alicaída inversión de nuestro país, que hemos visto últimamente, lo hemos hablado también en diferentes programas de Clave Morse. Y este es un tema que es económico, tiene que ver con deporte, pero tiene que ver también con negocios, que es importante. Recuerden que la idea de Clave Morse es decodificar la economía, el desarrollo productivo y los negocios de todo aspecto. Y les quiero contar que tras un auge marcado por la pandemia, el pádel comienza a perder fuerza en Chile, mientras que el tenis vive un renacimiento respaldado por figuras nacionales como Nicolás Jarry y Cristian Garín, así como un crecimiento global del 25,6% desde el 2019, esto según la Federación Internacional de Tenis. Este resurgimiento se refleja en el aumento de reservas de canchas, que superaron el 1.000.000 en 2024, reservas de canchas de tenis, ¿no es cierto? Y las ventas de equipos que crecieron un 20% en tiendas especializadas. Recordemos que el pádel, de hecho lo conversamos hace, yo creo que unos 4 meses atrás, tuvimos al presidente de la Federación de Pádel de Chile por este auge de las canchas de pádel. Comenzaron en la pandemia, empezaron a construirse muchas canchas de pádel en varias partes de Chile, en Santiago principalmente. Hay una gran concentración en la zona entre La Reina, Las Condes, ahí donde está el eje Bilbao, cerca del parque Padre Hurtado. Chicureo también se hicieron muchas, y dado o producto de la baja de la construcción, hay muchos sitios que mientras no se realizan, proyectos que mientras no se realizaban, se construyeron canchas de pádel esperando que se mejore la economía, y luego ahí se instalan, se construyen los edificios, porque construir canchas de pádel, el retorno de la inversión es de un año y medio, y muchas veces son casi como mecanos. Todo esto lo aprendí en la entrevista que le hicimos al presidente de la Federación de Pádel en Clave Morse. Ya, y vámonos con nuestro entrevistado, que entiendo que ya está conectado. Estamos en esta segunda entrevista de Clave Morse con don Andrés Pumarino, que es abogado experto en temas de protección de datos y ciberseguridad,
socio además de Contraloría Privada. Andrés, ¿cómo estás? Andrés, creo que estás con el audio, con el micrófono muteado. A ver, habla ahí, por favor. No, hay un problema de sonido. Bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Si no, te vamos a llamar por teléfono, Andrés, pero quédate en línea. Veamos. Vamos a tratar de llamar por teléfono a Andrés, ¿no es cierto? Jesús, que está ahí en el estudio de Radio La Clave, nos va a avisar apenas esté conectado, simplemente lo conectan nomás. Me están diciendo, Andrés, que entres de nuevo, por favor. No sé si nos estás escuchando, que entres de nuevo y ahí posiblemente vamos a resolver el problema. Para poner un poco de contexto, mientras tratamos de comunicarnos con Andrés Pumarino, les quiero contar que mañana es el Día de la Protección de Datos, ¿no es cierto? Hay una ley de protección de datos personales que fue una actualización, digamos, que fue aprobada hace muy poco y tiene que ver con las empresas, cómo las empresas se preparan para enfrentar esto y tienen 2 años para prepararse. Andrés, a ver, habla, por favor. No, algo pasa, que no se escucha el audio. Mira, no sé si hay abajo, en la plataforma que estás tú abajo, hay un micrófono que dice activar y desactivar audio. Si está ok, perfecto, entonces el problema es otro y te vamos a llamar por teléfono. Te voy a pedir que nos des tu teléfono celular a través de ahí te estamos hablando por el chat, ¿no es cierto? Disculpen que estas cosas pasan a través del chat, que nos dé el teléfono celular y te vamos a llamar en unos 30 segundos. Son cosas que pasan. Ahí está el teléfono celular de Andrés, para que en este momento Jesús, que es la persona que está en el control de la radio, el que organiza todo esto, lo va a llamar por teléfono. Yo no pude ir al estudio hoy día porque tuve un problema familiar, así que estoy desde otra parte del mundo y son cosas que pasan en este momento. Bueno, les quiero contar que, como les comentaba hace un momento, esta ley de protección de datos, que es bastante nueva, que fue aprobada hace una semana atrás, y las empresas tienen cerca de 2 años para prepararse, para tener una política y una infraestructura de software o digamos una implementación dentro de la empresa para todo lo que es la protección de datos personales, especialmente la gente que trabaja con clientes, la empresa que trabaja con clientes. Este tema, que seguramente lo va a conversar mucho más en detalle Andrés, es un tema que, claro, para muchas compañías grandes está súper ya abordado, ya existe, especialmente compañías que trabajan con una gran cantidad de clientes como el retail, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, los bancos, pero el tema es que para las pymes o para las medianas empresas, que muchas veces tienen que no tienen la infraestructura de software, no tienen el músculo, ¿no es cierto? No tienen un departamento de tecnología que pueda de alguna forma abordar esto, van a tener que implementar, ¿no es cierto?, algún sistema de protección de datos personales. Hay varias empresas tecnológicas, hemos conversado aquí en Clave Morse con varias, y especialmente startups que están enfocadas justamente a entregar estos servicios a las medianas empresas, a las pymes, que a veces son, digamos, entidades que trabajan con 5 o 10 personas, para poder implementar esta protección de datos personales, estas políticas, estos sistemas, dentro de la infraestructura que tienen, que es mucho más pequeña que las empresas grandes. También les quiero contar una anécdota. Hace unos tiempo atrás me tocó participar de organizar un evento, ¿no es cierto? Y después del evento recuerdo que le pedimos a los que organizaban el evento si nos podían dar algunos teléfonos de los participantes, y había una persona de España que estaba dentro de esa conversación y encontró insólito que estuviéramos pidiendo el correo electrónico de un par de personas que habían estado en esa reunión.
Y cuando yo le pregunté por qué, era justamente porque en Europa, en la Comunidad Europea, hay una ley de protección de datos que es súper...
Escuchas Clave Morse. Bueno, como lo comentábamos hace un momento, ahí se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Hay una película muy buena para ejemplificar esto, que se llama Una serie de eventos desafortunados. ¿Ah? Justo en el lugar donde estoy online, hay unos problemas técnicos, se nos cayó la señal, Andrés recién no podía conectarse, pero ya estamos aquí de vuelta, ¿no es cierto? Así que gracias Jesús, que es la persona que está en los controles. Rápidamente, Andrés Pumarino, presentarlo, el abogado experto en temas de protección de datos y ciberseguridad y socio de Contraloría Privada. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días a ti y a todos quienes nos escuchan. Un gusto poder compartir contigo esta mañana. Perfecto, Andrés. A ver, Andrés, mañana es el Día de la Protección de Datos, ¿no es cierto? Hay una ley de protección de datos personales que acaba de ser aprobada hace poco y la empresa está preparando. Vámonos en términos generales, ¿cuáles son los principales cambios o reformas introducidas en esta ley respecto a la ley anterior que había de datos personales, para hacer un poco de historia? Bueno, nuestro país lo que hace es ponerse al nivel internacional. En América Latina muchos países ya habían actualizado su legislación. Después de 7 años el Congreso saca esta norma que venía discutiéndose, se publica en el Diario Oficial el 13 de diciembre pasado, y lo que hace Chile es subir a un nivel internacional en una economía digital cada vez más potente a nivel global, y donde prácticamente el 50% del Producto Interno del mundo es la industria de los servicios. Industria de servicios que usa datos. Eso significa que hoy nuestra economía se va a tener que ir adaptando a este nuevo entorno regulatorio. ¿Cuáles son algunas de las principales modificaciones? Primero, el centro de la protección de los datos son las personas. Las personas se les reconoce su garantía constitucional, que venía del año 2018, pero a través de una ley se implementa como resguardo mis datos. Segundo, se urge un nuevo regulador, una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, con facultades de aplicar multas, con facultades de fiscalización, también de capacitar dentro del ecosistema a nivel global de país. Tercero, se nos produce también la necesidad de estipular o crear condiciones de riesgo dentro de las empresas que manejan datos. Tú has mencionado a lo largo de la mañana de hoy varias situaciones de negocios, de empresas, todas ellas en el mundo del marketing digital, todos trabajan con datos. Y esos datos personales son aquellos que hoy son materia de protección. No significa que se restringe, sino que se establecen las condiciones, el marco de uso de esos datos. Y además, bueno, un regulador sin capacidad de aplicar multas no sería realmente un verdadero regulador, así que también tiene facultades de aplicar multas en este contexto. En síntesis, se nos tiene que pedir el consentimiento cada vez que alguien quiera utilizar nuestros datos personales con algunos fines. Y esos fines tienen que estar claramente dispuestos en la página web o a través de formularios papel. Después todo depende de cómo vaya a darse el contexto de conectividad respecto de las personas. Andrés, sí, es importante a lo mejor entender, y lo que te quiero preguntar, el alcance que tiene la protección de estos datos personales, porque yo comentaba hace un momento, mientras tratábamos de conectarnos, que me pasó a mí que hace unos meses atrás fui a un evento y después le pedí al organizador del evento si tenían un par de correos o de teléfono las personas que habían asistido ahí, y una española que estaba organizando eso me dijo, oye, eso es imposible en España, no podemos entregar esos datos. Lo encontró como que yo hubiera cometido un pecado mortal. Entonces, ¿a ese nivel de protección de datos personales llega esta ley? Sí, hoy nos cambian las condiciones de cómo operamos en la gestión de nuestros datos personales. Nuestros nombres, correo electrónico, teléfono celular, bueno, nuestro cédula de identidad, son datos que nos permiten identificar directamente. Eso significa que tenemos que cambiar el modelo que venimos trabajando los últimos 20 años en la gestión de las bases de datos, de esos leads que tú gestionas en tus áreas de marketing o para eventos, como bien lo describes tú. Eso significa que hoy, para poder tratar los datos de las personas, almacenarlos, explotarlos, utilizarlos, yo necesito pedirle consentimiento expreso, explícito al titular de los datos, y tengo que decirle para qué lo voy a usar. Por lo tanto, hoy ya no vamos a tener libertad. Digo hoy, pero en realidad esta norma va a entrar en vigencia el 1 de diciembre del 2026. Se ha dado un plazo de 24 meses desde diciembre del año pasado hasta el 2026 para que las empresas comiencen a implementarlo. Este plazo de 24 meses tiene además una
suerte de aplicación especial para las micro, pequeñas empresas, según un estatuto especial del Ministerio de Economía, que le da además un plazo de un año más para que solamente van a ser sancionadas o van a ser fiscalizadas a través de amortizaciones por escrito. Pero la regla general, esto se va a aplicar a toda organización en nuestro país, pública o privada, pequeña, mediana o gran empresa, va a tener que adaptarse a este nuevo entorno en la gestión de los datos. Vamos a tener que repensar cómo hoy gestionamos los datos, cómo armamos nuestra base de datos. Y siempre vamos a tener que preguntarle al titular de los datos que nos dé su autorización para poder tratarlos. Andrés, cuando yo veo este plazo, 2 años y un año más para las empresas más pequeñas, ¿no es cierto? Yo no sé si es mucho o poco, ¿ya? Porque cada uno dice 2 años es bastante, especialmente tomando en cuenta las empresas grandes que ya muchas ya tienen sistemas implementados, a lo mejor hay que hacer una adaptación, software, claro, pero hay muchas empresas chicas que no tienen nada. Entonces, ¿este plazo es mucho o poco? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas para adaptarse también a esto, digamos? Y esto es realmente un desafío, porque las pequeñas y medianas empresas son las que realmente no están preocupadas del día a día del nivel de compliance, porque a fin de cuentas estamos hablando de cumplimiento normativo. De hecho, la ley habla del modelo de infracciones de cumplimiento por la Ley de Protección de Datos Personales. Esto nos obliga, dentro del contexto de que vamos a tener que empezar a capacitar a estas pequeñas y medianas empresas, rol que también lo tiene esta Agencia de Protección de Datos Personales, la difusión, la comunicación de estas materias. A nivel europeo, uno ve a nivel de derecho comparado, ya ocurrió esto. Varias empresas pequeñas, medianas, recurren a la agencia para capacitaciones. La agencia se encarga de fiscalizar las multas en Europa, que son mucho más altas que la chilena, mucho más grande. Sin embargo, establecen condiciones de operaciones de práctica de puesta en marcha. Allí tenemos un desafío desde la academia, desde el punto de vista de los órganos del Estado y también las asociaciones gremiales, de poder ayudar, fomentar, capacitar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan subirse al carro. Desde mi perspectiva, la experiencia que he visto afuera, el plazo se hace muy corto, aun cuando seas una gran empresa y puedas pagar recursos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuántos datos tengo? Solamente hace el ejercicio mental. Imagínate que tienes todos los archivos de tu computadora, ¿los tienes ordenados? ¿Los tienes clasificados? ¿Sabes cuáles son datos personales o no lo son? Ese desafío realmente es un verdadero input desde el punto de vista de conocimiento, de saber cuánto me demoro en gestionar la información o el contenido que yo tengo dentro de mi compañía. Es un gran desafío que tienen las empresas de poder ordenar sus datos. Es lo que se le llama el gobierno de los datos. Para poder saber qué datos van a estar protegidos, tengo que saber qué datos tengo. Y ese es un trabajo que también me involucra a cambiar mi modelo. Y una información, el año pasado en Europa han ido bajando las infracciones a nivel de las compañías. Eso no significa de que esto ya llegó instalándose. Desde 5 años que se implementó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por allá el año ya 2018 que entró en plena vigencia, más de 5 años, bueno, estamos hoy en el contexto del desafío de poder implementar una gestión adecuada de los datos. Ahora, Andrés, tú mencionaste en algún momento esta Agencia de Protección de Datos Personales. Me encantaría entender un poco esta entidad. Me imagino que es una entidad gubernamental o no. ¿Cuál va a ser un poco su alcance, su área de aplicación? ¿Ellos van a fiscalizar también? Hablemos un poquito más de ese perfil de la Agencia de Protección de Datos Personales. Bueno, la Agencia Nacional de Protección de Datos es un órgano que es un órgano autónomo que tiene un director o directora, estará integrado por un consejo y tendrá esta facultad, como bien lo dices tú, por una parte de fiscalizar, pero también tiene la facultad, fiscalizar y sancionar, y tiene la facultad también de poder resolver las dudas, las consultas que los diversos órganos, tanto la administración pública o privada, órganos privados que quieran hacerle respecto de la aplicación de esta norma. Este órgano, además, tiene facultades desde el punto de vista de la educación, la concientización en materia del tratamiento de datos. Tenemos que pensar que ya no estamos en el siglo XX, estamos ya en un contexto de una ola donde la inteligencia artificial consume datos, donde desde el punto de vista de las compañías, el marketing digital, las estrategias digitales requieren hoy datos para las empresas para tomar decisiones y también para poder llegar a clientes. Entonces, este órgano va a tener que ir estableciendo condiciones de operaciones. La ley ha definido además, la norma que se publicó en diciembre, un plazo de 6 meses para que se dicten los reglamentos correspondientes, la bajada práctica operativa de la ley.
dentro de este reglamento viene también la institucionalización de esta agencia. La ley de presupuesto de la Nación ya contempló los recursos necesarios para que comience a instalarse esta agencia. Esto no va a ser un cambio inmediato desde el punto de vista cultural. Esto requiere una transformación desde el punto de vista del entendimiento, porque hoy trabajamos en base a datos y usamos los datos. Entonces, nos va a significar un cambio de cultura de cómo hacemos negocios en el siglo XXI. Por último, quería preguntarte un poco qué impacto va a tener esta normativa. Obviamente son grandes empresas, pero sobre el tratamiento de datos comerciales en sectores tan claves como el retail y la banca. ¿Va a haber un cambio sustancial o no muy diferente a lo que está ahora? No, esto trae también para capítulos especiales para los buros de datos. Los buros de datos son empresas fundamentales, esenciales en lo que son la asignación de recursos, postulación de crédito e incluso para el scoring que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro registro financiero personal. Es fundamental, las empresas hoy van a gestionar esta información con ciertas condiciones, van a tener que tener condiciones de autorización del tratamiento de datos. Esto se va a sumar luego con otra ley que ya viene del 2026, que va a ser la consolidación de deuda, porque hoy solamente la CMF tenía el control respecto de la deuda financiera. Pues bien, también se nos viene también la consolidación de las deudas del retail, y eso va a significar una puesta en marcha regulatoria a nivel global de la información que se almacena sobre las deudas que tienen las personas del sector retail. Es un cambio radical desde el punto de vista de lo que va a significar la puesta en marcha. La ley de protección de datos, que además tiene que conversar con otra ley que entró ya el año pasado en publicación, que fue la ley marco de ciberseguridad, porque estamos en un contexto digital, en una economía digital que nos obliga a ser responsables y cuidadosos con nuestros datos como personas, como ciudadanos, y el Estado también tiene ese deber y esta tarea de cuidar los datos de sus ciudadanos. Perfecto. Andrés Pumarino, abogado experto en temas de protección de datos y ciberseguridad, socio de Contraloría Privada. Cuéntanos brevemente dónde más podemos conseguir más información de lo que están haciendo ustedes, Contraloría Privada. Y digamos, me imagino que ustedes están dedicados a este tema, entre otras asesorías, digamos. Así, nosotros trabajamos con compañías, estamos trabajando con empresas de distintos rubros, retail, educación, que están en el proceso de instalación de esta norma. Van a poder encontrar información en nuestro sitio web, contraloriaprivada.com, y también en mi LinkedIn, o que es Andrés Pumarino, o en mi blog pumarino.cl, donde van a ir encontrando material o contenido de interés. Súper. Oye, muchas gracias por acompañarnos en este último lunes ya de enero en Clave Morse. Espero que tengas una buena semana. ¿Vacaciones saliste ya o todavía no? Esperando febrero, esperando salir todavía unos días por ahí, así que vamos a salir. Somos del mismo club de los de febrero, así que ahí va a salir la mayoría de la gente. Oye, gracias por acompañarnos, Clave Morse, de nuevo, y te cuento que ya viene Emprender es Clave con María José García, y quien habla son 2 horas de emprendimiento, de startup, de scale-up, de medianas empresas y pymes también, y ahí también el tema de la ley de protección de datos es súper importante, ya hemos hablado, y te invito a revivir a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, invitar a nuestras redes sociales de Radio La Clave y escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo a ti y a todos, que sea un excelente lunes y una excelente semana. Nos vemos. Comunidadfeliz.cl, plataforma